Hace 20 años, un poco más de 20 años, 1996, se publicó un libro titulado Salud, Visión de Futuro. Y sentó las bases porque produjo una discusión. Y se puede decir sin lugar a duda que sentó las bases para lo que tenemos hoy como sistema de salud. Es decir, fue base para después, posteriormente, ley de salud, ley de seguridad social. Su autora es la economista Magdalena Rate, que nos acompaña hoy. Ella es especialista, ella es economista, pero especialista en el área de salud. Y 20 años después publica una obra para ver lo que ha sucedido después de esa, vamos a decir, primera edición de Salud, Visión de Futuro. Se puso en circulación recientemente en INTEC y hoy la tenemos entre nosotros para que comparta con la teleaudiencia contenidos fundamentales de esta obra. Así que muchas gracias por acompañarnos, Magdalena. Y para empezar esta conversación, quisiera preguntarte, 20 años después, ¿qué encontramos como logro, primero como logro en el sistema de salud de República Dominicana? Bueno, muy buenos días y muchas gracias por invitarme. Sí, fíjate, ha habido muchos logros realmente, se puede decir que ha habido muchos logros. Bueno, primero decir que el primer libro, Salud, Visión de Futuro, no es de mi autoría. Yo trabajé en la coordinación del mismo y fue autoría de una Comisión Nacional de Salud que se creó en esa época y que tuvo muchísimas reuniones de muy alto nivel, y yo estuve a cargo del área de financiamiento de la Oficina de Coordinación Técnica de esa comisión, pero fueron muchos los autores y muchas las personas fue que la involucraron antes de que existiera la CERS. Ese esfuerzo, ahí se sentaron las bases, los lineamientos de lo que sería una reforma de salud, pero eso fue modificándose y finalmente se tradujo en las leyes que se aprobaron en el 2001. Fundamentalmente la ley 8701, que crea el Seguro Familiar de Salud, que ese puede decirse como que es el inicio, ¿no?, de la reforma. Esa ley fue, en mi opinión, una de las más trascendentes de la historia institucional, digamos, del país, porque intenta, mejor dicho, crear una verdadera protección social en el área de salud. La ley tardó bastante en implementarse. Creó 3 regímenes, como se sabe: contributivo para el sector formal, el contributivo subsidiado para el sector informal, que nunca se implementó, y el subsidiado, que estaba dirigido a la población más pobre, ¿verdad? Este último comenzó, pero muy paulatinamente. 2003. Pero en ese primer periodo, digamos, entre el 2001 y el 2007, se crearon bases institucionales importantes. O sea, se creó toda la institucionalidad a que iba a llevar a cabo esta reforma, ¿no?, como son la CISALRIL, el SENASA, la Tesorería de la Seguridad Social, la DIDA, etcétera, ¿no?, el Consejo Nacional de Seguridad Social, etcétera. Y en ese periodo, esos primeros años, los actores no podían ponerse de acuerdo, sobre todo en el plan básico de salud. Esa fue la manzana de la discordia, digamos. Finalmente, en el año 2007, ya hubo un decreto que obligó a que el régimen contributivo entrara en ejecución. Pero 20 años después, ¿cuáles pudieran ser los principales logros que podamos los principales escribir? logros, en mi opinión, es la afiliación del 70% de la población. O sea, al día de hoy, el 70% de la población tiene seguro de salud, cosa que cuando comenzó era un 6% que estaba afiliada al Seguro Social y había un 7% afiliado, o 7 o 10, no recuerdo muy bien, a planes prepagados privados con muchísimas exclusiones, etcétera. Hoy
el 70% de la población tiene un seguro de salud con todas sus limitaciones, pero lo tiene. Es un seguro financiado con financiamiento público, porque es obligatorio, ya sea con impuestos generales o con contribuciones a la seguridad social. Tiene un plan de servicios supuestamente único e igual para todo el mundo. Claro, eso no es cierto en la práctica, pero por lo menos digamos, la aspiración de universalidad, de equidad, de solidaridad está presente en la reforma dominicana. Ahora, hay muchas fallas en su implementación. Yo diría que esa afiliación del 70% de la población es uno de los logros. La institucionalidad también es uno de los logros, en el sentido de que la institucionalidad para implementar el financiamiento también es un logro, porque se ejecuta, o sea, los pagos, la recolección de las contribuciones y los pagos se hace de manera eficiente y o sea, todos los meses se paga, en fin. Esas son, yo diría, que los principales logros. Okay. Pero hay muchas fallas todavía. Bueno, mucho por ¿comparte entonces eso? ¿No? Sí, bueno, pero como observadora de lo que pasa, en la realidad no lo que dicen los números, porque los números a lo mejor, y no dudamos de ello, que un 70%, que se vea como un logro que un 70% de la población está registrado. Pero ¿qué pasa cuando de ese 70%, no tenemos con exactitud el número, pero por las reacciones de la gente, por las experiencias de las personas? ¿Para qué les sirve un carné si el carné no se lo aceptan en un laboratorio de reconocida calidad? ¿De qué le sirve ser carné si solamente en algunos casos solamente en una clínica con nombre y apellido pueden recibir servicio, etcétera, etcétera? Bueno, con el bendito carné, con estar afiliado a la Seguridad Social, si no tiene dinero en los bolsillos, eso no le resuelve nada. Bueno, no creo que sea tan drástico como lo estás planteando, para empezar. Pero en segundo lugar, sí, es cierto. Él me preguntó los logros. Entonces yo fui bien enfática en decir los logros, ¿verdad? Ahora vamos a compartir los problemas y desafíos. Sí, porque son muchos, muchísimos realmente. Y justamente uno de los grandes desafíos es que la población efectivamente reciba lo que se está prometiendo que debe recibir. Y ahí es cierto que no hemos llegado, ahí nos falta mucho todavía por avanzar. Entonces hay también diferencias entre lo que recibe una persona que está afiliada al régimen contributivo y una que está afiliada al régimen subsidiado. O sea que son temas diferentes. Los problemas en cada uno de los dos son muy distintos. O sea, el que tiene, digamos, en el caso de los más pobres, o sea, los que están en el régimen subsidiado, que son las personas más pobres, son, según dice la ley, los desempleados, los que reciben menos que el salario mínimo, los informales, en fin, esa es la población a la cual se dirige el régimen subsidiado. Esa población confronta un problema muy serio de la reforma de salud, y es que no se ha trabajado en lo esencial, que es la provisión de servicios, porque al fin y al cabo, todo este esfuerzo de aseguramiento y todo este esfuerzo de extensión de cobertura, de afiliación y de pagos y todo es ¿para qué? Para que la gente reciba los servicios. Y ahí es donde están los problemas fundamentales. O sea, no ha habido una verdadera reestructuración de la red pública. La red pública no ofrece lo que debería ofrecer. No se ha implementado el sistema de atención primaria, que es la base donde todos los países que han sido exitosos, eso es lo que han hecho, básicamente darle prioridad al sistema, al primer nivel de atención. Entonces, durante años ha habido un abandono de los hospitales, como eso constantemente sale en la prensa, el mal estado en que están
muchos de la mayor parte de los servicios públicos de salud. Entonces, a pesar de que tenemos un paquete de prestaciones con aspiraciones a ser universal, con aspiraciones a ser equitativo, con aspiraciones a que sea el mismo, en la práctica eso no es cierto, porque la red pública no es capaz de entregar eso que se promete. Eso por el lado público. Sí, por el lado privado hay otro. Sí. Sí. Hay que decir que Magdalena Rate es también presidenta o directora de la Fundación Plenitud, Sí. que incursiona en varias cosas y que como coautora de esta obra está Pamela Suero, que es economista, pero que está en San José de las Matas y por eso no está entre nosotros. 20 años después, también es un estudio, hemos visto, comparativo, hace algunas incursiones. Y yo quisiera que compartiera, y ya adelantaste algo, de cuáles lecciones aprendidas o que deben ser aprendidas sacamos de ese estudio comparativo. ¿Dónde han estado los puntos fuertes de los sistemas más exitosos en salud? Sí. Bueno, fíjate, sí, de paso reconocer a Pamela, que fue la que trabajó en los estudios de caso y colaboró mucho en la parte del análisis comparativo que se hizo, porque ese fue justo uno de los temas que nos motivó a escribir ese libro, y es la diferencia que hay entre por un lado, el crecimiento económico inmenso que ha tenido el país en 50 años y la falta de impacto, digamos, en la distribución del ingreso y en lograr mejorar los indicadores sociales de salud a pesar de ese gran crecimiento, ¿verdad? Eso por un lado. Cuando comparábamos con Latinoamérica, veíamos que los resultados de salud de la República Dominicana eran bastante pobres, en muchos casos en los últimos lugares. En los últimos lugares en mortalidad infantil, mortalidad neonatal, mortalidad materna, en fin, al lado de altos niveles de cobertura. O sea, teníamos, por ejemplo, atención prenatal, un indicador que se utiliza para comparar la cobertura, 4 veces mínimo, los partos institucionales, los partos con personal calificado, etcétera. Y sin embargo, esos indicadores tan malos. Eso siempre se le ha llamado la paradoja del sistema dominicano de salud, y eso nos motivó a sustentar eso haciendo ese análisis internacional. Y vimos esa situación de la República Dominicana, entonces decidimos enfocarnos en los países que habían sido exitosos y a ver qué es lo que habían hecho, que es tu pregunta, ¿verdad? Sí. Entonces, una conclusión a la que llegamos es que los países pueden seguir rutas distintas, o sea, en algunos casos los sistemas son totalmente públicos, en algunos casos son financiados solo con impuestos generales, en otros casos son con seguridad social. Hay diferentes formas de organizar el sistema de salud y diferentes formas de financiarlo. Y eso no es lo que realmente garantiza un resultado o el otro. Lo más esencial, digamos, que se puede extraer como lección aprendida es que los países exitosos número uno, invierten en atención primaria. Esa es como la clave, la base. El sistema de salud está sustentado en un sistema fuerte de atención primaria. Eso, número uno. Que aquí no se ha podido establecer. Aquí ni siquiera se ha podido comenzar. Otro tema es... El presupuesto no que es se le solo asigna. El presupuesto, que se le asigna. es bajísimo, es sumamente bajo. Sí. Pero aparte de eso hay problemas institucionales y problemas de organización del sistema que tampoco se han tomado las decisiones. Y otro aspecto es que hay una voluntad política por largo tiempo. O sea, por largo tiempo el país se compromete a que quiere resolver estos problemas, independientemente de los gobiernos, y asigna fondos suficientes para hacer realidad esta situación. Entonces, esas digamos que son las características básicas de los países que han sido exitosos. Perdone que trate de insistir en eso que acaba de decir, esas retrancas institucionales, ¿podría abundar sobre ellas? ¿Cuáles son? Identifíquelas, si las puede caracterizar. Ha habido siempre problemas, por ejemplo, con
el incumplimiento y la falta de gobernabilidad en el sistema público, ¿no? Las huelgas, hay intereses en diferentes grupos profesionales, intereses de la industria, intereses de los... o sea, hay un sinnúmero de intereses en el sistema de salud y ha faltado direccionalidad, porque al fin y al cabo lo que falta es eso, la autoridad que tome la decisión y vaya por ese camino. ¿Qué nos puede decir sobre un tema que se habla sistemáticamente, la sostenibilidad financiera del sistema? ¿Habrá que hacer algunos ajustes? En el estudio prevé que si no hay ajuste, los resultados no van a ser... Yo lo que siempre digo es que una cosa que aquí falta es información básica, o sea, producción y análisis de información básica que permita estar monitoreando eso permanentemente. No hemos hablado, cuando hablamos de los problemas, hablamos del problema básicamente de la provisión pública, pero está otro tema, y es el tema del conjunto de prestaciones que se otorga, o el paquete de prestaciones, ¿verdad? Ese es un tema clave también, para mí, central, para lograr los objetivos que se quieren. Y ahí también tenemos muchísimos problemas. En términos de la población, problemas de equidad y problemas de acceso y de todo, porque hay altos copagos, por ejemplo, porque hay cobros ilegales por parte de los proveedores, porque el paquete dice que presta ciertos servicios y cuando vas no lo cubre. O sea, ahí también, eso es sumamente, son temas de mucha complejidad y muchos problemas que hay que enfrentar. Entonces, el tema de la sostenibilidad financiera tiene que ver con lo que incluye el paquete, número uno, qué cubre o qué debe cubrir. El otro tema es cuánto cuesta eso que cubre y cuánto se recauda y si eso es suficiente o no. Para eso hay que estar monitoreando la sostenibilidad financiera todo el tiempo, y esos son temas en los que también estamos deficientes. Sí, en la actualidad los diferentes actores están de acuerdo en que la ley de seguridad social necesita una modificación. Magdalena Arrate, que es una estudiosa de este tema, ¿cuáles serían las principales recomendaciones para mejorar después de años usándola esta ley de seguridad social que nos hemos dado? Sí, bueno, hay algunas de los temas de la propuesta de modificación que no le veo inconveniente, en el sentido de que, por ejemplo, se habla de la eliminación del régimen contributivo subsidiado, que nunca se ha implementado. Para mí no es problema eso pudiera eliminarse, pero ese no es el tema central. El tema central es lograr cubrir los 3 millones de personas que están fuera del sistema, ¿no? Hay 3 millones de personas, algunos con capacidad contributiva y otros sin capacidad contributiva, que deberían estar. Entonces yo diría que uno de los grandes retos es lograr afiliar esa población. Entonces, ¿cómo pudiera ser por el lado de la población más pobre, afiliarla al régimen subsidiado, o sea, ampliar la definición de pobre, subirla, o sea, un poco más para que cubra más personas. Para cubrir a esa parte. Pero a la vez reestructurar la república y que funcione, o sea, que tenga capacidad resolutiva, porque si no, no estamos en nada, ¿verdad? Eso con una parte de la población. Con otra parte de la población, la informal, con mayor, pero con capacidad contributiva, hay que pasarla al régimen contributivo, pero ahí hay dos temas. Por un lado, hay que identificarla, y ahí tiene que ver con la DGI, con la Tesorería de la Seguridad Social, etcétera, ¿no? Con mejorar la capacidad institucional de estas entidades para identificar esta población. Una posibilidad sería estudiar la posibilidad de hacer obligatorio el seguro de salud, o sea, que todo el mundo por obligación tenga que tenerlo. Entonces,
ver, pero todo esto requiere que se hagan los estudios necesarios para ver la viabilidad del mismo, ¿no? Ese sería un tema importante, la afiliación. Y el otro es que incluye el paquete, o sea, la revisión continua, un proceso institucionalizado y permanente de decisiones sobre qué se va a incluir en el paquete de prestaciones, con qué tecnologías se va a dar y cuánto va a costar. Eso no puede ser, como se ha hecho aquí en el país, ocasionales estudios cada tanto y tanto, y después repetir y repetir y repetir lo mismo. Eso es un proceso institucionalizado. La mayoría de los países que tienen esto bien institucionalizado tienen entidades que están ahí todo el tiempo, constantemente evaluando las tecnologías, porque ¿qué pasa? Cuando surge un nuevo medicamento, un nuevo procedimiento, inmediatamente empiezan las presiones de la industria para que sea incluido. Sí. Entonces en el país no hay esa capacidad institucionalizada que debería incluir las universidades, que debería incluir investigadores, o sea, no solamente el gobierno, y no dejarlo solamente a la libertad de las presiones del que tenga más poder. Sí. En estos momentos, ¿cómo se distribuye el costo de la salud entre financiamiento público y bolsillo privado? Ah, bueno. Ese es un tema bien importante porque nosotros hubiéramos pensado, y hay algunas estadísticas que sugieren las cosas en esa dirección, que debería haber bajado el gasto de bolsillo. Y realmente, aparentemente, no ha sucedido. O sea, que eso quiere decir que porque lo que pasa es que hay diferentes formas de medirlo, ¿eh? Sí. Y no hay suficientes estudios tampoco, que es parte de los problemas de aquí, que la falta de información suficiente. Pero lo que ustedes lograron establecer, esa distribución. Sí, más o menos el 50% es público y el otro 50% es privado, pero hay una parte que son pagos a los seguros privados, ¿verdad? Y la otra parte es como el gasto de bolsillo es como el 40 y pico. Así que... O sea que sigue alto, muchísimo más alto de lo que hubiéramos esperado. Bueno, lamentablemente se terminó el tiempo, pero hay que agradecerle a Magdalena Rate, a la Fundación Plenitud y a Pamela Suero, que lamentablemente no pudo venir, la contribución que hacen a todas estas interminables discusiones que vamos a ver si nos llevan a buen puerto sobre lo que es el sistema de seguridad social en República Dominicana. Y gracias por esta contribución con el título de Salud, Visión de Futuro, 20 años después. Gracias. Muchísimas gracias y disfrute este cafecito Santo Domingo.